Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Los veo ahí. Algunos todavía dormidos. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Bien? ¿Contentos? Vamos a iniciar, doctores, el día de hoy. ¿Sí leyeron los documentos que estaban en la plataforma o no? ¿Se dieron cuenta los que ya revisaron todos los materiales, ¿no? Hay algunos videos también ahí que explicamos sobre algunos conceptos, ¿no? Que nos pueden ayudar un poco. Vamos a iniciar el día de hoy con pruebas diagnósticas, artículos de diagnóstico. En la semana también va a haber actividades para que vamos a poner algunos artículos ahí que nos han parecido interesantes, precisamente con el objetivo de que puedan repasar lo que vamos a ver hoy. No vamos a estar con esta parte de las matemáticas que probablemente no nos gustan mucho, pero vamos a hacer lo más sencillo posible. Las pruebas diagnósticas tienen que ver mucho con matemáticas, ¿no? Medicina basada en evidencias tiene una parte fundamental que son estos números, ¿no? De cálculos. Porque, bueno, los números son fríos. Los números sí nos pueden decir cosas que tal vez no queramos entender, ¿no? Por ejemplo, los que les vamos al Atlas, ¿no? O sea, los números son fríos, ¿no? Llegamos casi 70 años sin ser campeones, independientemente del amor que le tengamos al equipo, pues era una realidad, ¿no? A esos son los números. No interfiere si me cae bien, si no me cae bien, si quiero o no que algo suceda. El único problema es que hay una frase famosa, ¿no? De las estadísticas que son como los bikinis, ¿no? Muestran todo excepto lo más importante, ¿sí? O la otra frase también de, bueno, a ver, ¿qué necesitas que salga bien, ¿no? Precisamente para acomodar ciertos estadísticos que puedan dar esos resultados. Y esa es una realidad, ¿eh? O sea, y esto tiene que ver mucho por los criterios de publicación. Esta parte del sesgo de publicación tiene que ver con estos sesgos cognitivos, ¿no? Esta parte de, es que si no sale algo positivo no me lo van a publicar, ¿no? Y es algo descrito en la literatura. La mayor cantidad de artículos son aquellos en los que algo salió positivo, ¿no? Sí, o sea, si por ejemplo voy a hacer una investigación de un nuevo medicamento, por ejemplo, o en el caso de pruebas diagnósticas, estoy elaborando un nuevo método diagnóstico, no voy a publicar que no hubo diferencia con el nuevo método versus el último, no, nadie me va a querer publicarlo, ¿no? Es esta parte del sesgo de publicación. Entonces, de una u otra manera las estadísticas pueden modificarse y no inventando resultados, ¿eh? O sea, no es que inventemos resultados. Con los resultados que se obtienen, simplemente hay estadísticos que pueden tener más impacto y que pueden decir lo mismo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, es que tal medicamento tuvo una reducción, sí, reducción absoluta del riesgo de solo el 10%, ¿no? Pero si utilizamos, por ejemplo, el riesgo relativo, es que tuvo una reducción del riesgo relativo del 90 y prácticamente es lo mismo. Entonces, las estadísticas y las fórmulas matemáticas juegan un papel fundamental. Precisamente por eso debemos entenderlas, porque podemos escuchar, ¿qué les gustaría? Que imagínense que vamos a recibir un medicamento todos los que estamos aquí y yo les digo, a ver, ¿cuál medicamento quiere recibir? ¿Uno que tiene una reducción absoluta del riesgo del 5% o uno que tiene una una disminución del riesgo relativo del 70%? Entonces, como que escuchamos 70 y yo estoy seguro que ustedes y yo, ¿no? Diríamos, pues déjame el de 70, ¿no? Cuando en realidad es lo mismo. Sí, básicamente lo mismo, precisamente por eso hay riesgos absolutos, riesgos relativos, ¿no? Así es como funcionan las matemáticas. Nos brindan, ¿no?, una opción para que mentalmente podamos quedarnos más tranquilos con algunos resultados. Precisamente por eso, Jean Baudrillard dice, mira, como los sueños, las estadísticas son una forma de cumplir deseos. Los números son fríos, pero también necesitamos entender de dónde vienen, de dónde parten, porque las publicaciones también pueden jugar un papel fundamental en cómo nos presentan los resultados. Esa es la parte importante de esto, ¿no? Habíamos comentado ya la sesión pasada que íbamos en el punto 1, que es preguntar, ahora vamos en esta parte de indagar. Y esta indagación precisamente tiene que ver con cómo voy a buscar ciertos artículos, porque no puedo buscar ciertos artículos, ¿no?, para leer críticamente si no encuentro cuál es el mejor artículo para ciertos escenarios.
Así que empezamos con las primeras dos preguntas, por favor. Vamos a arrancar con dos preguntas. Acuérdense que les va a aparecer ahí en Zoom, ¿no? Ahí están, dos preguntas. Cualquier duda que tengan en el momento que la pueden escribir en el chat, ¿no? Y ya conforme vayamos avanzando, las vamos contestando. Por cierto, el doctor Ramiro les manda muchos saludos. Ya la siguiente sesión va a trabajar con ustedes. Que lo disculpen. Ya la siguiente semana va a estar de regreso aquí. Muy bien, terminamos votación. Miren, tenemos artículos, no todos los artículos son iguales, ¿no? Tenemos artículos que tienen que ver con los niveles en donde vamos a ubicarlos, ¿no? O sea, hay formas de investigación precisamente que tienen que ver con el tipo, ¿no? de fuente. Tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias son lo que origina prácticamente la base de la evidencia, ¿no? Estoy tratando de encontrar una respuesta, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que explica el grado de contagiosidad? ¿Cuál es su estructura? Esos son los artículos originales, ¿no? O voy a diseñar un nuevo medicamento para tratar X enfermedad. Entonces, los estudios originales son fuentes de información primarias. Ahí se origina prácticamente todo, ¿no? Es algo nuevo que precisamente aporta información que previamente no se conocía. Sí, eso son información primaria, por eso está en el primer nivel, ¿no? Recordaremos, por ejemplo, todos han visto alguna revista y que de repente viene ahí, artículo original. ¿Qué significa este título? Significa que está aportando algo que probablemente antes no se conocía. Precisamente por eso es original. Sí, o sea, vuelvo a poner el ejemplo del coronavirus, ¿no? Mira, esta es la estructura, esta es su secuencia, ¿no? A esta proteína se le debe el grado de contagio que se tiene, o medicamentos, está diciendo un medicamento para tratar la hipertensión o para la glucosa. ¿Sí me explico? Esa es la parte, son artículos primarios. Por ejemplo, los artículos primarios originan una serie de conocimientos. Luego tenemos las fuentes de información secundarias, que son los análisis de artículos originales. Puede haber, por ejemplo, imagínense, justo es lo que platicaba ahorita con Pablo, ¿no? Un residente de medicina interna en R4, de que precisamente de repente, ¿no? Esta parte de la infoxicación es, estoy seguro que más de alguno de ustedes está en algún chat en donde de repente les dan 10 artículos, ¿no? Mira, estos 10 artículos están súper padres, no tienes que leerlos. Los platicamos sobre la intención, ok, a ver, si voy a compartir algo para alguien que probablemente quiere optimizar el tiempo, estudiantes, residentes, médicos, en general todos, ¿no? ¿Qué es mejor? O sea, compartir algún artículo original o compartir mejor, ¿sí? O sea, alguien que se dio la tarea, pues también esos los publican, ¿no? Alguien que dijo, mira, voy a buscar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con coronavirus, ¿sí? De ciencias básicas. ¿Ciencias básicas qué significa? Voy a hablar sobre su estructura, sobre su contagiosidad, sobre su función, sobre estas partes de las ciencias básicas que conocemos, ¿no? Bioquímica, farmacología, microbiología. Pero voy a buscar en toda la información que haya, o sea, voy a entrar al repositorio, voy a entrar a PubMed, ¿no? A los buscadores que les gusten más. Y voy a buscar todos los artículos originales que se hayan publicado en los últimos 5 años de eso. Y voy a hacer un análisis de ellos, ¿sí? O sea, prácticamente es como una revisión, ¿no? De todos estos artículos originales. Entonces, platicamos y les digo, es que a los residentes, ¿qué les aporta más? O sea, que les enviemos 10 artículos originales
¿no? Para que los 10 los lean, o un solo artículo que precisamente resuma en los últimos 5 años, ¿no? La importancia que han tenido estas investigaciones de artículos originales. Entonces, debemos también nosotros de cambiar esta perspectiva de cuál es el material que compartimos, ¿no? Precisamente por eso iniciamos con la forma de preguntar y de buscar en la sesión pasada, ¿sí? O sea, si por ejemplo quiero conocer algo de manera más profunda sobre un tema en particular, entonces probablemente no va a haber de algunos temas, sobre todo los más nuevos, ¿no? El análisis de estudios originales, pero estos dos son los que precisamente tenemos que buscar. Tenemos que cambiar entonces la manera ahora sí de buscar artículos. O sea, no nada más es como escribir COVID, voy a ver qué es. No, voy a buscar fuentes de información terciarias en donde, ok, aquí están los análisis de artículos, ¿no? Imagínense que hay 10 autores que han hecho revisiones, ¿no? De los últimos 5 años. La información terciaria es el análisis de estos dos. ¿Sabes qué? Mira, voy a poner un ejemplo con números, ¿no? Al azar. Sobre un tema en particular, ¿sí? Sobre un tema en particular, ¿no? Sobre COVID voy a poner, sobre SARS-CoV-2. Fíjate que de estudios originales encontré 50, ¿no? En el último año, por ejemplo. En los últimos 5 años encontré 50 estudios originales. Ahora, hablando sobre análisis precisamente de estudios originales, encontré que ha habido 10 estudios, 10 autores, ¿no? 10 autores se dieron a la tarea, ¿no? De analizar todos los artículos originales que encontraron y proponer qué es lo que concluían en general en todos. Pero hay un análisis de estudios secundarios, o sea, hay 2 autores que prácticamente hicieron un análisis de todos estos análisis. ¿Sí me explico? Eso nos va a ayudar precisamente a ver el panorama de una forma más amplia, porque es curioso en el hospital, ¿no? De repente con los residentes, algo común era doctor, es que yo encontré 5 artículos que estaban a favor del tratamiento, ¿sí? Y la siguiente respuesta era, ok, ¿y cuántos encontraste que estaban en contra? No sé, doctor, esos no busqué. Sí, exacto. O sea, el problema es que cuando buscamos solamente un punto en particular, encontraremos mucho. Sí, o sea, encontraremos mucho. Precisamente por eso les decía, las estadísticas juegan a favor y en contra. Sí, o sea, aquellos que desean, ¿no? Encontrarán alguna manera estadística de que algo no tenga tanto impacto. Vuelvo a repetir, y no inventando resultados, ¿eh? O sea, simplemente eligiendo diferentes estadísticos, ¿no? O sea, puedo decir lo mismo de diferentes maneras. El punto es que si yo, mi tarea, por decirlo, ¿no? Es buscar acerca del tratamiento en determinado escenario, puedo encontrar muchos que están a favor, pero no busco particularmente aquellos que están en contra. Todo ese trabajo nos lo ahorra esto, ¿sí? El análisis de estudios secundarios. ¿Va quedando claro? Sí, entonces sí tenemos que ir cambiando, ¿no? O sea, precisamente esto. Estudios originales, va a haber muchos temas que todavía ni siquiera haya análisis de estudios secundarios, ¿no? Sobre todo aquellos de tratamiento, diagnóstico y cosas por el estilo. Entonces, es un punto fundamental precisamente dentro de la medicina basada en evidencias. Otra cosa, no todos los artículos pueden servir, o sea, no todos los diseños de estudio pueden servir para lo que yo busco. Por ejemplo, ahorita nos vamos a centrar en diagnóstico, ¿no? Que es el objetivo de la sesión de hoy. Sí, empezar a ver estadísticos para diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a buscar principalmente? Principalmente estos, ¿no? Revisiones sistemáticas con metaanálisis de estudios diagnósticos. Ya, voy a comparar el Western Blot contra PCR, ¿no? Voy a comparar el Western Blot contra el ELISA para diagnóstico de X enfermedad. Sí, o sea, precisamente tengo que buscar estos. Por ejemplo, si yo tengo diagnóstico, ¿ustedes creen que me sirva un ensayo clínico de un solo estudio diagnóstico? O sea, ¿qué creen que por ejemplo, si una empresa, un laboratorio, ¿no? Está diseñando una nueva estrategia de diagnóstico y hace un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Doble ciego, vamos viendo a ver si tiene qué tanta concordancia tiene contra el estándar de oro. ¿Creen que un solo ensayo clínico me puede ayudar a tener este punto? Si no hay más, claro, ¿no? Con eso me voy a quedar. El punto es que para poder ver el panorama completo de todos los estudios o aquellos que precisamente sustentan, ¿no? El que se utilice determinada prueba diagnóstica, necesito hacer revisiones sistemáticas. Sí, o sea, necesito analizar todo lo que haya de aquí, todo lo que haya de pruebas diagnósticas en relación y llegar a conclusiones
precisamente en este sentido de todos los artículos que haya. Y les voy a poner un ejemplo que estoy seguro que todos conocen, ¿no? Hemoglobina glucosilada. ¿Sale? Hemoglobina glucosilada, todos lo conocemos, ¿no? Y lo usamos y decimos, ah, mira, y las guías internacionales nos lo recomiendan, ¿no? Como método diagnóstico. ¿En qué se basa precisamente el que podamos utilizar como método diagnóstico hemoglobina glucosilada? En que, pues, hubo miles de pacientes en el que precisamente hay análisis de estudios estadísticos en donde se ha visto precisamente que la hemoglobina glucosilada puede tener una concordancia, ¿no? Y correlación, son dos cosas diferentes, ¿no? Concordancia y correlación, necesitan las dos cosas. Concordancia, ¿qué implica? Que si un nivel está más alto, ese también está más alto, ¿no? Y correlación, ¿qué implica? Que entre uno se vaya elevando más, el otro también se eleva. Hay resultados que pueden tener correlación, pero que no son concordantes. Por ejemplo, imagínense que yo tengo que el paciente aquí tiene 200 de glucosa y luego aquí tiene 201 y luego aquí tiene 202, ¿sale? Y luego tengo otro paciente que en lugar de tener 200, tiene 101, 102 y 103. El paciente A no tiene diabetes, el paciente B tiene diabetes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina glucosilada? La hemoglobina glucosilada del paciente A puede estar en 7.4, ¿sí? Y la del que no tiene diabetes o del paciente sano. Y el paciente B puede tener una hemoglobina glucosilada en la basal, no sé, de 8, ¿no? De 8. Entonces, aquí, conforme va subiendo la del paciente sano, pues también sube la hemoglobina glucosilada, 7.5, 9, ¿no? Y la del paciente enfermo, la de si tiene diabetes, que empezó con 8, puede tener 10, puede tener 12. Esa es una correlación. Si uno sube, el otro sube, pero no implica que suban en la misma medida. ¿Sí me explico? Sí, o sea, puedo tener dos pruebas que se correlacionan perfectamente. El punto es que tal vez no son tan concordantes. Sí, o sea, necesito precisamente que lo haga en la misma medida. Entonces, a veces esta parte de correlación no nos queda tan claro cuando no entendemos que correlación simplemente es si uno sube, el otro también. ¿En qué medida? No sé. Por ejemplo, de aquí a aquí pudo haber subido 2, ¿no? Y de acá a acá pudo haber subido 10. Tienen excelente correlación. Si uno se eleva, pues el otro también. Pero no tengo una concordancia para poder determinar que efectivamente, ¿no? Tienen el resultado de 101 es concordante con siempre con una hemoglobina glucosilada de 6, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, por eso necesito esas dos cosas, concordancia y correlación. Entonces, imagínense, esta parte de la hemoglobina glucosilada, se saben los niveles, ¿no? 7 equivale a 150, ¿no? Porque se hicieron muchos estudios, se hicieron revisiones y se puede aplicar a la vida real, ¿no? Esa es una parte sumamente importante. Y porque otra cosa, se comparó contra el estándar de oro. ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico de diabetes mellitus? ¿Cuál es el estándar de oro? Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Perfecto. Se comparó contra eso. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, sí es una prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿no? Entre más de la glucosa y eso. Ahora, tal vez algunos lo recordarán ahorita, pero precisamente en el 97, 1997, se modifica el grado de diagnóstico de diabetes mellitus. Sí, antes del 97, diabetes mellitus se definía como una glucosa por arriba de 140. Pero a partir del 97 dicen, espérate, ¿sabes qué? No, no. Vamos a diagnosticarlo sobre 126. Entonces, alguien que me ayude en el chat. ¿Cuál creen que haya sido el efecto en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 al bajar el punto de corte diagnóstico de glucosa en ayuno con esas curvas? Aumentó. Sí, o sea, en un año se aumentó el número de diabéticos. Pues al menos por definición en el papel, sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con los falsos positivos? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que en realidad no tienen diabetes, pero que al bajar el punto de corte, pues daban positivos? Aumentó el número de falsos positivos. ¿Y eso es bueno o no? Pues no es tan bueno, ¿no? ¿Y qué pasó con los verdaderos positivos?
¿Disminuyeron los verdaderos positivos? También aumentaron. También aumentaron y con esto les va a quedar más claro. Así que con eso vamos a empezar, fíjense. ¿No? Entonces, ¿de qué depende los puntos de corte para hacer diagnósticos? ¿O por qué de repente un año a otro, ¿no? Podemos cambiarlos. Dependen de dos condiciones interesantes, ¿no? En este sentido, y que es con lo que vamos a empezar. Para empezar con esto, necesitamos primero entender qué es la normalidad, ¿sí? La normalidad. La normalidad se basa en algo que creo que todos conocen, ¿no? Es la campana de Gauss, y que se llama así. Vean, es una campanita que prácticamente en la vida real todo sigue esta campana. De repente, por ejemplo, si ahorita, que somos 84, ¿no? La vez pasada éramos, ¿no? Que somos 84, si pusiéramos y dijéramos, a ver, vamos a ver cuáles son las tallas, ¿no? ¿Cuánto vamos a medir? Independientemente si son hombres o mujeres. Entonces, habría una curva de esta manera, ¿sí? Y si fuéramos 3000, se dibujaría de una forma más perfecta, precisamente esta curva. Y si fuéramos 100,000, también. Hay una ley precisamente de una regla, ¿no? En estadística, que dice que en la medida en que la población aumente, las diferencias se hacen más pequeñas. Se hacen más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si sacáramos la talla, ¿no? De 100 millones de mexicanos, haría una curva perfecta de esta forma. Si, por ejemplo, nada más hacemos una muestra de 20, probablemente pues no sería la curva o estaría algo así. Esa es la razón de por qué cuando van a hacer alguna investigación se pide un número mínimo de muestra. ¿Sí? De cuánto es tu universo y cuánto es lo que necesito mínimo, o sea, cuánto mínimo necesito que participen para poder considerar que es una muestra suficiente para que se haga esta curva. ¿Sí? Precisamente por eso de repente es, ok, mi población, lo voy a hacer en un hospital, ¿no? Por ejemplo, ustedes. Un hospital de primero, segundo o tercer nivel en donde se encuentren, ¿no? Ok, ¿cuál es la población que vas a atender con tu intervención? Mi población, ¿sabes? A ver, ¿y cómo lo sé? ¿Cuántos pacientes en un año recibe tu hospital? ¿Sí? De tal enfermedad, esa es tu población y con eso vas a sacar tu muestra. El mínimo de muestra va precisamente en relación a esto, en obtener un número mínimo que nos pueda de una u otra manera, al menos estadísticamente, asegurar, por decirlo de alguna manera, que se va a cumplir esta curva de normalidad. Entre más grande sea la población, pues más pequeñas serán las diferencias. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la media. La media precisamente es esta que está a la mitad. Y que en poblaciones normales, por decirlo algún, por eso se llama normal, ¿no? O sea, en general es algo, es la tendencia que siguen. En poblaciones normales, la media y la moda coinciden. ¿Qué es la media? Alguien que me ayude. O en inglés, Min. El promedio, sí es el promedio. Sí, o sea, si vamos a obtener las tallas, suma las tallas de todos los 84 que están aquí y divídelo entre 84. Sí, y esa va a ser la media. ¿Qué es la moda? El número que más se repite, perfecto. La moda es el número que más se repite. Los cálculos del número de la muestra, el mínimo, van en relación a que estos dos puedan coincidir. Sí, o sea, se considera una población normal cuando la media y la moda, pues evidentemente son casi los mismos. Aquí están, vean. Si se fijan, lo alto es la frecuencia. Por ejemplo, si aquí tengo 0 personas y aquí tengo 100,000, ¿no? Un universo. Entonces, esta es la frecuencia, ¿no? Lo alto me da la frecuencia. O sea, cuántos están en ese rango. Y esto me dice en qué grupo se va a incluir. Entonces, por esa razón, la media y la moda deben de coincidir, vean. Sí, es el número que más se repite y además es el promedio. Esa es la normalidad. Luego, a partir de aquí, tenemos algo, un estadístico interesante que se llama desviación estándar, que en ocasiones todos lo hemos leído, lo hemos escuchado, ¿no? Porque luego de repente nos ponen, mira, el promedio de tallas, vamos a poner aquí, ¿sí? El promedio de tallas es de 1,70 más menos 10 centímetros. ¿Sí? O sea, más o menos, o sea, esta es la desviación estándar.
Hay una forma sencilla de entender qué es la desviación estándar. Fíjense, ahorita todos estamos en diferentes lugares, ¿no? Yo estoy en Guadalajara, entonces imagínense que aquí el centro vamos a poner Guadalajara. Habrá algunos que no sé, están en, bueno, no sé, hay uno de Venezuela, ¿no? Colombia, hay otros que están más cerca, Monterrey, ¿sí? Hay otros que están Mazatlán, perfecto, ¿no? Guanajuato. Si se fijan todos, ahora, imagínense Ciudad de México, Culiacán, o sea, estamos todos dispersos. Morelos, saludos a todos, Nicaragua, vean, acá está, ¿no? Entonces, vean cómo estamos todos dispersos. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Imagínense que todos les digo, ¿sabes qué? Después del curso vamos a hacer una mega fiesta, cáiganle todos a Guadalajara, ¿no? Vamos a hacer una fiesta todos. Entonces, probablemente el de Nicaragua, Colombia, la distancia es mayor, ¿no? La distancia es mayor que probablemente los que incluso están aquí en Guadalajara. Pues yo estoy en Guadalajara, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, lo que hace la desviación estándar en sí, imagínense que sumamos todas las distancias de todos, ¿sí? Las distancias que cada uno de ustedes tienen hacia el valor de en medio. Sí, en este caso el valor del medio es Guadalajara porque aquí es la fiesta, ¿va? Sí, vamos bien. Entonces vamos a sumar todas las distancias. ¿Sabes qué? Yo estoy voy a inventar, la verdad es que no sé qué tan lejos estemos, ¿no? Yo estoy a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Yo estoy a 200, yo estoy a 10,000, ¿sí? Yo estoy a 20, yo estoy a 0, ¿no? Aquí estoy. Entonces sumamos todas las distancias de todos estos elementos, ¿no? Que estamos dispersos y vamos a sacar un promedio. Esa es la desviación estándar. Es el promedio de las distancias que tiene cada uno de los elementos, o sea, cuánto tiempo, en este caso, cuánta distancia, ¿no? Le tomará llegar al punto medio. Sí, está sencillo, ¿no? O sea, simplemente es qué tan disperso está, qué tan alejado está el promedio de todos los elementos. Y tiene mucho sentido ahora sí, porque fíjense, precisamente la normalidad se basa en desviaciones estándar. Si tomamos una desviación estándar hacia abajo, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Aquí una desviación estándar a la izquierda y una desviación estándar a la derecha, este es 34% y este es 34%. O sea, con una desviación estándar hacia abajo y una desviación estándar hacia arriba o hacia la izquierda o a la derecha, porque así se ve en el plano bidimensional, ahí debe de estar, o ahí va a estar, no debe, ahí va a estar precisamente el 68% de mi población. De manera que, por ejemplo, si la talla de todos nosotros es 1,70 y decimos que la desviación estándar está, por eso se pone más menos 10, ¿no? Si la desviación estándar es 10, entonces, ¿entre qué valores? A ver, alguien ayúdame en el chat, encontraré al 68% de todos nosotros. Ahí está. El 68% de todos nosotros estamos entre 1,60 y 1,80. ¿Sí? O sea que si, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que somos 88, ¿sí? Bueno, vamos a cerrarlo en 100, ¿no? 100, 68 de nosotros estaremos entre esa talla. ¿Sí? Y así es como se hace. Precisamente, ¿por qué creen que de repente los estudios diagnósticos, hay algunos, ¿no? Excepto los que son estándar de oro, evidentemente, ¿no? Pero dicen, bueno, es que en algunos pueden salir positivos y en otros, pues no. Pero en un gran porcentaje saldrán. Se basa en esto, sí, o sea, es en la talla. Vean, aquí, por ejemplo, el 68% estará entre 1,60 y 1,80, ¿sí me explico? Y vean cómo precisamente es la mayor, por eso da la campana. Ahí nos centramos, ¿sí? Si estamos hablando de glucosa, pues evidentemente el 68% deberíamos de tener menos de 126 de glucosa para no tener diabetes. ¿Sí me voy explicando? ¿Va quedando claro ese punto? Ahora, ¿qué pasa si me voy con dos desviaciones estándar? Dos desviaciones estándar. Si agarro 1,70 y una desviación estándar es 10, si agarro dos desviaciones estándar, ¿cuál será el valor más bajo? Entonces, digo 1,70 menos 20, porque son dos desviaciones, perfecto, 1,50. Y 1,70 más 20, 1,90. Entonces, entre 1,50 y 1,90, ¿qué porcentaje de personas tendré? ¿68 más 13,5 y 13,5, que son 27, ¿no? Vean, 95%.
O sea, si yo agarro dos desviaciones estándar hacia abajo y dos desviaciones estándar hacia arriba, vean cómo tomo al 95% de la población. ¿Por qué creen que en investigación siempre es el intervalo de confianza para determinado tratamiento, para determinado efecto, debe de ser del 95%? Porque en realidad lo que hacen es, voy a hacer los estudios en la vida real, por ejemplo, de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Y voy a agarrar dos desviaciones estándar hacia arriba, dos desviaciones estándar hacia abajo, y eso me da un intervalo de confianza del 95%, porque estoy agarrando con esos valores al 95% de toda mi población. Por esa razón también se considera que 5% puede ser por el azar, ¿no? Que si se fijan son las colitas que quedan aquí. Siempre hay algún inadaptado, ¿no? No, yo tengo 130, pero no tengo diabetes, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Amanecí con 130 de glucosa, pero me hago el estándar de oro, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, y mi glucosa está bien, ¿sí? Precisamente por eso, entonces va quedando. Me dicen que soy diabético, doctor, por un susto. Sí, sí, pasa, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces eso es. En parte sí, en parte precisamente los intervalos de confianza es con base en eso. Entonces, y tiene mucho sentido, pónganse a pensar, fíjense. Si, por ejemplo, aquí estoy agarrando al 95% de la población, mi intervalo de confianza, dice, ok, si yo estoy tratando de, en este caso, ¿no? Una prueba diagnóstica, pues yo espero que esa prueba funcione en el 95%, ¿no? Oye, pero puede haber un 5% en el que no funcione. Pues sí, pero a ver, si consideras que una prueba diagnóstica te puede ayudar a hacer el diagnóstico en el 95% de pacientes, ¿crees que pueda ser buena? Pues sí, ¿no? Si no hay más, pues claro, ¿no? Habrá otras que son el estándar de oro que hay. Entonces, en eso se basa, ¿no? Si se fijan, son solo matemáticas y tiene que ver con esta razón, ¿sí? La curva de normalidad, ¿sí? Y estos valores son los que nos explican cuánto debe de tener un paciente de TSH, es lo que nos explica cuánto tiene que tener de plaquetas, por qué menos de 150,000 consideraríamos trombocitopenia, porque pues, se sale de la normalidad. Entonces, puede haber pacientes que tengan 100,000 plaquetas y que en realidad no tengan trombocitopenia. O sea, estrictamente tendrían, pero no tendrían las complicaciones de un paciente con trombocitopenia. ¿Sí me explico? Sí, pueden ser ese grupo de pacientes que están en la colita y que nosotros a fuerzas queremos que esté enfermo y lo vamos a tratar. ¿Sí? Entonces, siempre hay esto. Muy bien. Con esta primera parte, ¿queda claro? Entonces, de aquí vienen precisamente, ahora sí arrancamos esta parte de la normalidad, ¿no? Tenemos pacientes sanos, porque estamos ahorita en diagnóstico. ¿Y qué es lo que nos interesa de los diagnósticos? Pues identificar quién está sano y quién está enfermo, ¿no? Porque evidentemente si no tengo diagnóstico no puedo tratarlo. Entonces necesito diagnosticar a un paciente. Ahora, pasa esto. Yo voy a tener un grupo de pacientes sanos y voy a tener un grupo de pacientes enfermos porque son dos conjuntos diferentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un grupo de pacientes, vean, todos estos están sanos, el problema es que le toca una colita de los pacientes que están enfermos. ¿Enfermos? Sí. Ejemplos de esto, por ejemplo, hipertensión enmascarada. Hay precisamente un grupo de pacientes, ¿no? Que llega al consultorio, que le tomamos la presión y las presiones, ¿cómo están? Normales, ¿sí? Le vemos fondo de ojo, oye, pero tiene retinopatía hipertensiva, pero sus presiones están normales. Así, cuando viene el consultorio, ¿no? Precisamente por eso tengo otras pruebas diagnósticas que son mejores. ¿Cuál es el estándar de oro para diagnóstico de hipertensión? Por ejemplo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial y tiene que ver con esto, ¿sí? Porque si solamente me baso en, te voy a citar 3, 4, 5 veces en el consultorio y el paciente llega, ¿sí? Y ese día no tomó café, ese día no fumó, ese día durmió, ese día dijo, no, me voy a cuidar porque mañana me toca revisión y no quiero que me diga que soy hipertenso. Así que desde un día antes no como sal, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que pueda estar la presión? Sobre todo en estas colitas, vean, en estos pacientes, ¿no? Que están en las colitas. Entonces, habrá ciertos métodos diagnósticos que en realidad lo van a diagnosticar como un falso negativo cuando en realidad tiene la enfermedad. Ese es el problema radical de las pruebas diagnósticas, que tenemos falsos negativos, verdaderos negativos, falsos positivos, verdaderos positivos.
Y eso es lo que precisamente necesito conocer de ciertas pruebas, porque implica que hay pacientes que me pueden dar negativo a la prueba diagnóstica, aunque tengan la enfermedad. ¿Queda claro? Entonces, muy bien, esas son las bases, ¿no? Si esto ya nos queda clarísimo, pues en realidad no vamos a tener ningún problema. Miren, está, por ejemplo, este es un gato en una caja, no sé si lo recuerden. Es una paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Si vieron Big Bang Theory, creo que lo van a ver mejor, ¿no? ¿Qué dice? Pues mira, tengo un gato en una caja, ¿sí? Adentro, no sé si les gustan los gatos, ¿no? Pero ahí están. Y hay una sustancia, una partícula radioactiva. Una partícula radioactiva que después de determinado tiempo, ¿sí? Se activa un mecanismo, que es este mecanismo con el martillo, y el martillo rompe este veneno, ¿no? Y se muere el gato. El problema es que no hay manera de saber si el gato está vivo o el gato está muerto, porque no sabes si realmente activará o no activará el mecanismo, ¿sí? Ese se llama principio de incertidumbre. ¿Sí? O sea, la incertidumbre, ¿cuál es? Pues tengo una sustancia que en teoría, ¿no? Debería de activarse, y una vez que se activa la partícula radioactiva, puede o no, ¿sí? ¿Y de qué depende? No sé, ¿sí? ¿Cómo? Sí, 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 o sea, es, por ejemplo, cuando yo estaba en el internado, que de repente me dejaban tomar la gasometría del tal paciente y daban por hecho que sí la tomaba y se me olvidó y ese día me fui a mi casa, ¿no? Sí, entonces así es el gato de Schrödinger, ¿sí? O sea, pudo haber tomado la gasometría o pudo no haberla tomado, ¿no? Así es, no sé, ese se llama principio de incertidumbre, ¿no? Y esto explica los diagnósticos, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo solicitarle o hacerle una prueba diagnóstica a un paciente, ¿sí? Y me puede dar positivo, pero ¿será verdadero positivo o será un falso positivo? ¿Sí? O sea, el principio de incertidumbre no rige precisamente todas estas pruebas diagnósticas. Eso también explica, voy a adelantar, ¿no? Que queda más entendido a veces con otro ejemplo. Eso también explica por qué determinados tratamientos en unos pacientes que tienen el mismo diagnóstico pueden funcionar y en otros no, ¿sí? O sea, es esta parte del principio de incertidumbre y a veces es lo que no nos acordamos de explicarle a los pacientes, ¿no? Mire, este es el tratamiento, en realidad esperamos que en la mayoría de los pacientes funcione, pero también de repente hay condiciones, ¿no? Inherentes, ¿no? Que pueden estar relacionadas o no, que puede hacer que tal vez este primer tratamiento no tenga el efecto que deseamos, ¿no? Y no hay mejor prueba que el cáncer. ¿Sí me explico? O sea, hay ciertos aspectos que nos quedan clarísimos. Por ejemplo, si yo les digo, mira, tengo un tratamiento quimioterapéutico para cáncer de mama, no sé, ¿sí? ¿Creen que si les dejo, y todos están en estadio 1, si le dejo este tratamiento, ¿creen que el 100, creen, nada, así nada más, ¿no? Que el 100% de los pacientes pueda curarse? Pues simplemente por la curva de normalidad y el azar, pues no, sí, o sea, simplemente tal vez esperaríamos que tal vez no. Entonces, ¿por qué esperamos eso con neumonías? ¿O por qué esperamos eso con infección de vías urinarias? ¿O por qué esperamos eso con otras patologías que en realidad funcionan de la misma manera, ¿no? Sí, o sea, es esta parte de la incertidumbre, de no saber si efectivamente la partícula se activa o no. Así son también los procesos diagnósticos. Y el problema es que a veces es uno de los puntos importantes que tenemos que considerar estos sesgos, ¿no? Que también entran en sesgos cognitivos. Llega al laboratorio, nos dice, mire doctor, este es el mejor estudio diagnóstico, es el estándar, no, ¿ok? Es el mejor, ¿sí? Y a veces nos casamos con eso. Precisamente por eso, no, en medicina muchas veces es, ok, si te sale negativa una prueba diagnóstica, pero la sospecha sigue alta, necesitas otro abordaje. ¿Sí me explico? Por la incertidumbre, ¿no? Y eso también es responsabilidad de nosotros explicárselo a los pacientes, porque luego probablemente tal vez ellos esperan cosas que incluso las estadísticas no nos logran dar. Sí, es esta parte de la incertidumbre, no saber si está muerto o vivo. ¿Qué hacemos? Abre la caja. Pues no, porque tiene un mecanismo que en cuanto abramos la caja, se muere el gato. Ahí sí. Sí, o sea, hagan de cuenta que el mecanismo no está unido a la tapa, entonces al abrir la caja se activa y se va a morir y nunca vamos a saber si efectivamente el gato estaba vivo o estaba muerto. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos hacer otras pruebas, ¿no? En eso se basa precisamente las pruebas diagnósticas. Por eso se llama zona de certeza cuando de determinado punto, ¿no? Existe certeza de que sí existe la enfermedad, pero también vamos a tener una zona de incertidumbre, ¿sí? Una zona de incertidumbre en donde no vamos a saber si efectivamente ahí el gato se encuentra muerto o se encuentra vivo,
¿sí? Ahí va a haber una zona de incertidumbre en las pruebas diagnósticas que en realidad necesito considerar su desempeño diagnóstico precisamente para determinar si el paciente puede tener la enfermedad que salga positivo, ¿sí? O de lo contrario, puede estar sano, puede estar enfermo, perdón, aunque la prueba salga negativa. ¿Ya quedó claro esta parte de la incertidumbre? Perfecto, vamos con los primeros dos estadísticos entonces. Estos dos estadísticos son inherentes a la prueba. Y lo primero que vamos a usar es esta palabra que estoy seguro que todos conocen, ¿no? Que es sensibilidad. La sensibilidad es una capacidad de la prueba, es una característica de la prueba, no del paciente. Sí, es una característica de la prueba para detectar a los pacientes enfermos. A ver, ¿cómo que de la prueba del paciente? Ah, sí, o sea, aquí no interviene el paciente, no intervienen, por ejemplo, si el paciente tiene obesidad o tiene desnutrición, no interviene si el paciente presenta alguna alteración en algún citocromo o no, ¿sí? O sea, la sensibilidad es una prueba particular, es un estadístico particular de la prueba. ¿Cómo? Sí, mira, imagínate que nosotros ya sabemos quiénes están enfermos y quiénes están sanos. Sí, o sea, nosotros ya sabemos, ya tenemos los pacientes. Lo que voy a tratar de medir es el desempeño que determinada prueba tiene en diagnosticarme correctamente, ¿sí? O separarme correctamente a estos pacientes que están enfermos. Yo ya sé de antemano cuáles son. Estoy poniendo a prueba este método diagnóstico. ¿Sí va quedando claro? Por eso digo que es un estadístico inherente a la prueba. O sea, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, no estamos hablando de la vida real. Estamos hablando de estudios controlados, en donde ya el fabricante, ¿no? Sabe quiénes son enfermos y quiénes son sanos. ¿Y cómo lo sabe? Con un estándar de oro. ¿Sí? O sea, ya sabe. Imagínense que vamos a analizar una prueba para ver quién se infartó. Pero nosotros ya tenemos hasta el cateterismo, en donde ya se determinó quién, tenemos ecocardio, ¿no? Tenemos marcadores y nosotros ya sabemos quién se infartó y quién no. Lo que voy a poner a prueba es la capacidad que tiene la prueba que estoy diseñando para que los diagnostique o los clasifique de manera correcta. ¿Sale? Por eso, sensibilidad y especificidad son características de la prueba. ¿Sí? O sea, no es algo que realmente en la vida real vaya a suceder. Son estudios controlados. Sí, hay otros estadísticos para la vida real, sí, son los que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Después de esto. Pero estos son de la prueba y lo que me dicen nada más es precisamente si la prueba en un ambiente controlado logró identificar correctamente a los pacientes enfermos, hablando de sensibilidad. A la sensibilidad es lo que le interesa. A la sensibilidad lo único que le interesa es clasificar de manera correcta los pacientes enfermos. Entonces, imagínense, ¿cuántos pacientes tengo aquí? 15. Tengo 15 pacientes y tengo 6 pacientes que están enfermos. ¿Sale? Y la prueba nueva que estoy tratando de introducir detecta a 4 pacientes enfermos. ¿Cuál es su sensibilidad? Pues eso. ¿Cuántos pacientes detectó? 4. ¿De cuántos? De 6. ¿Cuánto les da 4 entre 6? Ahí está. Es igual a 0.6. Y si eso, acuérdense que nuestro cerebro no trabaja muy bien con decimales. Por eso uno de los inventos, ¿no? Maravillosos de las matemáticas fueron los porcentajes. Que como su nombre lo dice, ¿qué haces? Pues nada más multiplícalo por un 100. O sea, pues nada más recorre 2 lugares, ¿no? El punto y ya. Entonces, por eso en lugar de hablar con decimales, por eso todo se hace con porcentajes, ¿eh? Porque es más fácil recordar 66%. ¿Qué se les hace más fácil recordar? Que, por ejemplo, determinada prueba tiene 66% de sensibilidad o que tiene 0.6 de sensibilidad. Si se fijan, es lo mismo, ¿no? Por eso les comentaba, hay diferentes maneras de decir lo mismo. Uno tiene más impacto. Imagínense que yo les diga, mira, tengo una prueba que tiene 0.6 de sensibilidad, pero tengo otra mejor que tiene el 66%. ¿Cuál quieres? Dices, no, pues a huevo el 66, ¿no? O sea, se escucha mejor. Ah, simplemente es por eso. Sí, o sea, por eso lo multiplicamos por 100, nada más para que tenga más impacto, ¿no? O sea, los puntos decimales es como hablar de centavos, ¿no? A ver qué quieres, ¿no? 6 centavos o 0.6 de un peso, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces, por eso lo multiplicamos por 6. Vean, esta prueba logró identificar solamente al 66% de los que sé que están enfermos. ¿Queda claro lo que es la sensibilidad?
¿Y cómo sacarla? ¿Sí? ¿Cómo sacarla? Sí, porque en los estudios, por ejemplo, en los estudios que tenemos, es, mira, de 100 pacientes que fueron sometidos a la prueba, ¿sí? 70 salieron, logró identificar a 70. ¿Qué sensibilidad tiene esa prueba? Si de 100 enfermos, pues 70%, ¿no? Ya, se acabó. Entonces, cuando vamos analizando los artículos, nos tenemos que fijar en eso. Ya alguien me puso, Cecilia, muy bien, me puso la fórmula, ¿sí? En realidad, me gusta más tratar de no, digo, van a ver las fórmulas ahí, ¿no? Pero como que si lo entendemos, a lo mejor es más complicado aprenderse. Verdaderos positivos, ¿cuál es? Es muy sencillo, simplemente es, ¿cuántos detectó de los que estaban enfermos? ¿No? Y ya. Si, por ejemplo, el estándar de oro te dice que hubo 100 pacientes enfermos y la prueba fue 70, ¿sí? Pues entonces divido 70 entre 100 y me da 70%, ¿no? Si, por ejemplo, te dice que la prueba X detectó a 4 de los 12 reales enfermos, pues nada más divide 4 entre 12, ¿sí? Y ya nomás lo multiplicas por 100 para que suene más bonito. ¿Queda claro? Sí, eso es la sensibilidad. Es, yo ya sé cuántos enfermos hay, ¿sí? La prueba, ¿cuántos me logró detectar? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Está sencillo, ¿no? Esta parte. Perfecto, muy bien. Entonces, sensibilidad le importan los enfermos. Los enfermos sí, porque, por ejemplo, vean, ¿qué pasa si este paciente, porque ojo, imagínense que la prueba, en este sentido, me dice, mira, este está enfermo, 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 enfermo. ¿Sale? De los 15 pacientes, me clasificó, ojo, clasificó como enfermos a 8. ¿Eso me interesa? ¿Qué es lo que me interesa de la sensibilidad? Los que me clasifica como enfermos o los que detecta como enfermos. Porque me clasificó, imagínense que me clasifica estos 8 como enfermos, pero realmente ¿a cuántos enfermos detectó? Pero realmente detectó a 4, ¿sí? ¿Sí queda clara la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es el problema entonces si nada más, o sea, si me detectó a 4 enfermos de los que yo sé que están enfermos realmente? Que me está detectando erróneamente, me está clasificando como enfermos a 4 sanos. Y como dice Cecilia, ¿cómo se llaman entonces estos que me detectó? Son falsos positivos. ¿Y eso es bueno que tenga muchos falsos positivos? Aquí el punto es que la sensibilidad no le interesa. El trabajo de la sensibilidad simplemente es diagnosticar los verdaderos enfermos. Oye, pero me está me está clasificando como enfermos a personas que están sanas. Así, pero eso a la sensibilidad no le interesa. Que se preocupe al que le interese. Entonces, ¿a quién le interesa detectar los sanos? A la especificidad. Entonces, por ejemplo, si una prueba a estos me dice, de estos 15 pacientes, tienes 15 pacientes enfermos. ¿Cuánta sensibilidad tendría? A ver, díganme. 100, perfecto. En ese grupo de 15, ¿cuántos pacientes enfermos hay? 6. Hay 6 enfermos, ¿no? Reales, miren, aquí está, las caritas tristes. Hay 6 pacientes enfermos, ¿sí? Y de esos 6, ¿cuántos me diagnosticó la prueba? A ver, voy a quitar esto. Hasta aquí, porque ya vi que sí, algunos se confundieron. Tengo estos 15 pacientes que las caritas tristes están enfermos. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Imagínense que yo le hago la prueba X y me dice, mira, de esos 15 pacientes están enfermos. 15, 15.
¿Cómo? Pues sí, todos me salieron positivos, todos me salieron con enfermedad. Ok, muy bien. ¿Cuál es la sensibilidad de esa prueba? ¿Cuántos pacientes enfermos reales tengo? 6. De esos 6 reales, ¿cuántos me logró identificar la prueba? No, estoy diciendo que todos. O sea, todos dieron positivo a la prueba, todos dieron positivo a la prueba. Todos, ¿sí? Entonces, estos 6 que sí están enfermos dieron positivo, sí. Entonces, pues me diagnosticó a los 6. Esta prueba tiene sensibilidad del 100%. ¿Sí queda claro? ¿Y es bueno? Puede ser bueno. ¿En qué escenario puede ser precisamente útil una prueba que es 100% sensible? Ahí les va. ¿Qué pasa si yo le hago la prueba a un paciente y me sale negativa? ¿El paciente tendrá la enfermedad? Pues no, no, ¿sí? ¿Por qué no? Pues porque esa prueba me detecta todo. O sea, cuando da positiva, dio positivo, me da muchos falsos positivos. Pero me logró diagnosticar a todos los pacientes enfermos, ¿no? Que ese es su trabajo de la sensibilidad. Por lo tanto, si una prueba tiene 100% de sensibilidad, si se la aplico a un paciente y me sale negativa, ¿el paciente tendrá la enfermedad? Pues no. ¿Y creen que sea útil esto en la vida real? ¿Les parece adecuado? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, los que dicen que sí, ¿no? No, pues está diagnosticando, pero tamizar, perfecto. No, ahorita vamos bueno, sí, tiene alto valor predictivo negativo, sí, ahorita vamos a entrar a eso. ¿Y creen que en la vida real ya pruebas así? Digo, porque así como que digas que me saca de un apuro, ¿cuál es? Se les viene a la mente una péptido natriurético, muy bien. Dímero D, el dímero D es el mejor ejemplo de esto. A ver, sospechamos de trombosis venosa, ¿no? Sospechamos de eso. Tómale dímero D. Si el dímero D está normal, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Pues no se trombosó, está normal. Oye, y si el dímero D está alto, pues puede ser que sí, pero si está normal, ¿sabes qué? Pues búscale otras cosas. ¿Sí me explico? Sí, el dímero D tiene 100% de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, pero ya queda claro lo que es la sensibilidad. Entonces, el hecho es que voy a tener 2 estadísticos. Uno me busca pacientes enfermos independientemente de que en las patas se lleve unos que están sanos, ¿eh? O sea, porque no es su función. Por eso todas las pruebas estadísticas tenemos que ver qué estadístico es para cada cosa. A mí de la sensibilidad lo único que me interesa es que me detecte los verdaderos enfermos. Oye, pero te está clasificando mal otros. Ah, no importa, eso no me corresponde a mí. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le pregunto? Pues pregúntale a quién le importa. ¿A quién le importa? A la especificidad. ¿Sí? Ahí sí, la especificidad es la capacidad de una prueba para detectar pacientes sanos. Entonces, los estadísticos nos van a contestar lo que le preguntemos, pero tenemos que preguntarle al indicado, porque si le preguntamos de pacientes sanos a la sensibilidad, no va a funcionar. Es como si le preguntara de pacientes enfermos a la especificidad. La especificidad, ¿qué es? Es su trabajo es detectar cuáles están sanos, nada más, ¿sí? Como si, mira, por ejemplo, voy a tener el mismo ejemplo, tengo 15 pacientes, ahora cuáles están sanos. Aquí ya me interesan los sanos, ¿no? Ya los enfermos los vi con sensibilidad que eran 6. Si eran 6, pues aquí son 9 sanos. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Entonces, imagínense que la prueba, la misma prueba X, detectó a 8 sanos. A 8 de los 9 sanos. Ojo, detectó. ¿Por qué? Porque me pudo haber clasificado como sanos a más. Sí me explico esta palabra que uso de clasificar y detectar. Sí, clasificar es todos estos están sanos, pero realmente me está detectando
solamente 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los otros 4 están mal clasificados. Los otros 4 no son sanos, pero no es su problema. O sea, ella no va a detectar enfermos. A ella a la especialidad lo que le importa es detectar sanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos sanos detectó? 8. ¿De cuántos? De 9. Pues hago eso. Detectó 8 de los 9 verdaderos sanos y ¿cuánto les da? Punto 88. 88%. Entonces vean cómo esta prueba tiene 66% de sensibilidad y 88% de especificidad. Y así es como se saca. ¿Sale? ¿Queda claro? Ahora, ahora sí, es la fórmula que nos puso Cecilia ahí. Verdaderos positivos entre verdaderos positivos y falsos negativos. ¿Cómo? Sí, mira, la realidad es que, suponiendo, tenemos estos pacientes que ya sabemos, esto es lo que ya conocemos, ¿sí? Ya tenemos certeza, aquí no hay incertidumbre, esta es la certeza. La incertidumbre la tiene la prueba diagnóstica que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, de los pacientes que yo ya sé que están infartados, ¿y por qué sabes que están infartados? Porque ya tienen cateterismo, ¿no? Ya tienen ecocardio, ya veo ahí, es más, si quieren hasta biopsia y ya se demostró la necrosis, ¿no? Entonces, esos yo ya estoy seguro que están enfermos y voy a identificar la elevación de troponinas, ¿sí? Lo voy a poner así de manera muy burda, ¿no? No voy a estar con tiempos, porque, troponinas a qué horas, ¿no, doctor? O sea, basales, a la hora, a las 2 horas, no, o sea, simplemente para el ejemplo. Elevación de troponinas. Las troponinas se elevaron en el 93, en 93 pacientes de los que se infartaron, pero no se elevaron en 7. En 7. ¿Cuántos pacientes tengo en total? Vean cómo estos son los verdaderos enfermos. ¿Sí? Por eso les decía, ¿cuántos verdaderos enfermos tengo aquí? Pues 100, que son los que se infartaron. ¿Y cuántos logró detectar la troponina? 93. ¿Cuál va a ser su sensibilidad? Logró 93 del total de 100 enfermos, ¿sale? 93%. ¿Sí? Ojo, no del total de pacientes, ¿eh? Del total de enfermos, los que ya sé que están enfermos, porque ¿cuántos pacientes tengo en total? 200, aquí en este ejemplo, ¿sale? Entonces, simplemente la sensibilidad es los que ya sé que están enfermos, ¿sí? Como abajo como numerador, y arriba pongo los que logró detectar. Así es como vamos a analizar los estudios de diagnóstico. Voy a ver en el estudio, en la descripción, mira, cuando ya me está diciendo los resultados, ¿no? Tantos pacientes se consideran con la enfermedad y esta prueba logró detectar a tantos. En este caso me diría, hay 100 pacientes que tenían infarto agudo en el miocardio y esta prueba, esta elevación de troponinas, ¿no? Vamos a hacer una troponina hiper, ultra, mega sensible, ¿no? Logró detectar a 93. Bueno, entonces la sensibilidad es de 93%. ¿Queda claro? ¿Cuál será la especificidad? A ver, díganme, alguien que me ayude. Que la especificidad, pues básicamente es los sanos. Excelente, muy bien. Que sería lo mismo, pero al revés, ¿no? En lugar de con enfermos, ¿con qué? Con sanos. ¿Cuántos sanos tengo en este ejemplo? 100. ¿Y cuántos me logró detectar como verdaderos sanos? Ahí está, 89. Sí. Nada más es eso. Eso, doctores, es la sensibilidad y la especificidad. ¿Sale? ¿Dudas? No, está sencillo, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de la prueba. Por eso vamos ubicando las dos. Hay unas pruebas que tienen mucha sensibilidad, hay otras que tienen alta especificidad, ¿no? Sí, precisamente por eso utilizamos ELISA, Western Blot, ¿sí? Por eso utilizamos dímero D, ¿no? Y luego ya nos vamos a otros estudios, ¿sí? El dímero D salió positivo, bueno, tiene pues muy alta sensibilidad, ¿no? O sea, logra detectarlo, pero carece de especificidad. Sí, o sea, el hecho de que esté elevado el dímero D me dice que hay pacientes que pueden tener la enfermedad,
Pero hay otros pacientes que no tienen trombosis y que se elevó. Entonces, el siguiente paso es utilizar una prueba que sea más específica y que regularmente pues va a ser algún estudio de imagen, ¿no? Sí, pero ya limité precisamente un gran grupo de pacientes porque ya desde este paso quito a todos los que el dímero de este normal. Sí, así funcionan todas las pruebas diagnósticas. De hecho, todos los protocolos, o sea, todos los algoritmos que ustedes ven se basan en esto, ¿eh? Sí, cuando hablamos de diagnóstico, de primero utiliza este estudio, primero el paciente con riesgo, pídele un ELISA. Si sale positivo, entonces pídele un Western blot. Se basa en esto, precisamente en estadísticos. Vamos con la siguiente pregunta. Siguientes dos preguntas. Muy bien, terminamos votación. Entonces, a ver, ¿con qué prueba descartas una enfermedad? ¿Una prueba 100% sensible o 100% específica? Ojo, a ver, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de dímero D. ¿Sí? El dímero D, supongamos, ¿no? Que es 100% sensible. O sea, que si se eleva, o sea, si la prueba es positiva, ¿sí? Puede ser que tenga la enfermedad o que no, ¿no? O sea, ese es el problema. Es lo que habíamos visto en el primer ejemplo, ¿no? Dijimos, mira, tienes 15 pacientes, de esos 9 están sanos, 6 están enfermos. Le tomé dímero D a todos y a los 15 me salió positiva. ¿Sale? ¿Y qué pasa si te sale negativa? Pues es 100% sensible. Entonces, si sale negativa, pues no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque me detecta el 100% de enfermos. Su problema no es que no detecte enfermos. ¿Su problema cuál es? Que clasifica como enfermos pacientes sanos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando una prueba 100% sensible, el hecho de que salga negativa, pues me puede decir, o sea, tengo la prueba que hasta los sanos me sale positiva y en este paciente me salió negativa. Pues no la atiendo, ¿no? O sea, ¿y ahora sí me explico? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la especificidad? Es 100% específica. 100% específica, sí, me logra diagnosticar sanos. Como sí, por ejemplo, tengo estos pacientes, voy a quitar esto para no. Ahí está. Yo sé que hay 9 pacientes sanos, ¿no? Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, de estos 15 pacientes, la prueba me salió negativa. ¿En qué? En los 15. En los 15, digo, estoy poniendo un ejemplo, digo, puedo haber salido en los 14, ¿no? No importa, ¿sí? 14 positiva, 13, no importa. Aquí lo que importa es dos cosas. Primero, que me salió negativa en 15, 14, 13 pacientes. Ok, y en los que te salió negativa, ¿qué significa? ¿Te logró identificar a todos los sanos? Sí, me logró identificar a todos los sanos. Entonces, si salió 14 pacientes negativa, pero me logró identificar, o sea, a todos los sanos, ¿cuánto tiene de especificidad? Pues si había 9 sanos y logró diagnosticar a los 9, pues tiene 100%. ¿Qué pasa si en este caso, esta prueba que es altamente específica me sale positiva? ¿Qué creen que pueda pasar? Pero sí queda claro por qué.
Seguro no está sano. Perfecto. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, es más, si hasta en enfermos me sale negativa, ahora imagínate este que salió positiva. Entonces, curiosamente, ¿no? Cuando es 100%, pues pasa eso. O sea, una prueba 100% sensible, si sale normal, ¿sí? O negativa o el rango que digan, pues con eso descartamos la enfermedad, como el dímero D. ¿Sí? Y sabes que no se trombosó. Oye, pero esa prueba no te ayuda a diagnosticar. No, pero me detecta, o sea, se eleva hasta en los sanos, este paciente ni se elevó, sí, pues menos. Y las pruebas específicas nos ayudan a confirmar la enfermedad precisamente si salen positivas. ¿Sí me explico? Sí. Precisamente por eso, imagínense, tienen un paciente con dolor torácico, ¿sí? Con dolor torácico. Lleva 6 horas con dolor torácico, 6 horas, ¿no? Y le toman troponinas, pero las troponinas están negativas. Toman, pues sí, CPK-MB, que esa no es tan CPK-MB. Y la CPK está normal y la fracción de MB está normal. Tiene 6 horas con dolor torácico, no tiene cambios en el electro y sale negativa, ¿sí? Entonces, ¿podemos pensar que puede estar sano? Pues sí, ¿no? Porque acuérdense que precisamente la CPK-MB, estamos en el entendido de que puede elevarse, ¿no? Pero no necesariamente su elevación implica que esté enfermo. ¿Sí me voy explicando? ¿No? Entonces, así es como se maneja la sensibilidad y especificidad. ¿Dudas con esto? Esto es lo que pasa cuando, ahora sí con dibujitos, siempre queda más sencillo. Miren. Tenemos a este paciente con diabetes, ¿no? ¿Qué pasa con una prueba que es 100% sensible? Ay, perdón. Pasa esto. Bajamos. ¿Sí? Por eso dicen, bueno, vamos a identificar, ¿qué es peor? Mandar a prueba de tolerancia a la glucosa, por ejemplo, a pacientes que pensemos que puede tener diabetes o dejar de diagnosticar a un grupo importante de pacientes que en 10 años pueden tener enfermedad renal crónica. Sí, por eso se baja en el 97 el punto de corte para diabetes, ¿no? Se bajó precisamente para mejorar la sensibilidad. ¿Cuál es el riesgo de mejorar la sensibilidad? Como bien me lo pusieron, pues que al inicio, con la glucosa en ayuno, por ejemplo, ¿no? Puedo identificar, por eso necesito otro estudio para poder corroborar. ¿Ya ahora sí quedó claro para todos? Sí, perfecto, muy bien. ¿Sale? Entonces, todo se basa precisamente en la normalidad. A ver, vamos a hacer cuentas. Sé que no les gusta, pero ahí está. Supongamos, tenemos espondilitis anquilosante y vamos viendo de los de espondilitis anquilosante, pues cuántos presentan HLA-B27. Estos, aquí tenemos A y B. ¿Cuál es la que, en los que yo ya sé que tienen la enfermedad? Pues los que tienen estos. Eso estoy seguro. Sí, acuérdense, aquí no estamos haciendo un estudio para ver en mi población quién tiene o quién no tiene. No, no, no. Aquí estamos poniendo a prueba la prueba. ¿Sale? O sea, sensibilidad y especificidad son estadísticos para poner a prueba la prueba. Ya, en las condiciones de los pacientes, ahí, perdón, no recuerdo quién lo puso, ¿no? Ahí es donde vamos a tener valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa. Esta es como, voy a poner a prueba la prueba. ¿Qué tanto me va a poder diagnosticar, o sea, clasificar adecuadamente la prueba para ver si la utilizo o no? Y de ahí inicia todo. Sí, entonces, a ver aquí, díganme cuál es la sensibilidad en este ejemplo del HLA-27 y cuál es la especificidad. Muy bien, acuérdense, todos estos son los que ya sé que están enfermos. ¿Cuántos sé que ya están enfermos? 100. Y de esos 100, ¿cuántos me logró detectar la prueba? 93. O sea, 93 entre 100, pues, luego por 100, ¿verdad? 93%. 93 entre 100, ¿cuánto me da? 0.93, pero dijimos, sacamos porcentajes porque suena más bonito, ¿no? 93%. ¿Sí queda claro? Y especificidad del 89, excelente. ¿Sí? En este ejemplo, es la sensibilidad y especificidad. Quedó claro, perfecto. ¿No? Entonces ahí está, ya todos contestaron. Ahora, ahí les dejo, digo,
no debemos de dejar de lado la teoría, ¿no? La sensibilidad, como puso Cecilia, creo. Verdaderos positivos entre verdaderos positivos y falsos negativos. O sea, los que tienen la enfermedad, los que detectó la prueba, perdón, los que detectó la prueba, traigo un desmadre aquí, perdón. Los que detecta la prueba como enfermos del total de enfermos. Esa es la sensibilidad, ¿sale? Y la especificidad, los que detecta como sanos del total de sanos. ¿Sí? Y ya, es todo. O sea, los que detecta. Ojo, no en los que sale positiva o negativa. ¿Sí queda claro ese punto? Porque a veces nos confundimos. O sea, salió positiva en 100. Ok, pero de esos 100 que sale positiva, ¿realmente cuántos estaban enfermos? Ah, 80. Ah, bueno, entonces detectó 80. ¿Y cuántos verdaderos enfermos tenías? 120. Ah, detectaste 80 de los 120. ¿Sí queda clara esa diferencia? O sea, no en los que sale positiva, es de los que salió positiva, ¿cuáles realmente tenían la enfermedad? ¿Sale? Perfecto. Nada más lo que hay que cuidar. Segundo punto. Hay algo que se llaman curvas ROC, ¿sí? Que precisamente se basan en la guerra, ¿no? La guerra también, de repente, estos radares, ¿no? Y las curvas ROC. Todos se acuerdan de eso, ¿no? Lo hemos visto en películas. Sí, mira, hay un radar, ahí está un punto, ok. ¿Y cómo? ¿Y qué nos dice? Pues que hay algo como por aquí. ¿Y qué tan lejos está? Pues no sé, triangula información, ¿no? Vamos viendo a ver qué características tiene, ¿no? Sí, y vamos a tratar de identificar. Entonces, las curvas ROC, que precisamente es esto, es área bajo la curva, nacen precisamente de esto. Tenemos todo un espacio, aquí está la sensibilidad, por un lado, y aquí tenemos uno menos especificidad. No sé si de repente hayan leído algún artículo que tenga que ver con curva ROC, es el paso que sigue, ¿no? Entonces, imagínense que aquí está la línea, esta línea es la línea de que no cambia nada, ¿no? O sea, está a la mitad. Lo que buscamos se basa en algo muy sencillo. Me voy a regresar al fantasmita. Parece como un fantasma. Por eso le decimos el fantasmita. Voy a regresar a este fantasmita. ¿Sale? Miren, pónganle unos ojitos así. Es como un fantasmita. Entonces me regreso al fantasmita. Entonces, estamos hablando que de repente tenemos un grupo de pruebas, ¿no? Pruebas que lo que busca es abarcar la mayor cantidad de espacio. Ya casi, Teresa, a pedir dulces. Entonces, a marcar la mayor cantidad de espacio. ¿Cómo sí? O sea, si por ejemplo yo tengo una prueba, perdón, que me abarque esta área, pues evidentemente será mejor que una prueba que me abarque nada más esta área, ¿no? Sí, o sea, vamos viéndolo de esa manera. Pues en eso se basa. Sí, en las áreas que abarca. Eso se le llama área bajo la curva, por eso se llaman ROC. Miren. Imagínense, aquí tenemos diferentes métodos diagnósticos para X enfermedad. Sí, vean cómo. Por ejemplo, aquí, esta es la especificidad y esta es la sensibilidad. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está así? Ojo, porque, ¿cómo, ¿cómo creen que se llegó a la conclusión, vuelvo a lo mismo, de que la glucosa, el punto de corte fuera 126? ¿Cómo creen que se llegó a la conclusión de que hipertensión es a partir, bueno, voy a poner de manera clásica, ¿no? Para no meter en términos de mapa, 140, 90, o cómo creen que llegó a la conclusión de que si la TSH arriba de 4.5, ¿sí? ¿O cómo creen que se llegó a la conclusión de que si el cortisol es mayor a 1.8, ese paciente ya tiene cortisol elevado? ¿Cómo creen? ¿Pero por qué 1.8 y no 2? ¿O por qué 126 y no 120? ¿O 127? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Sí? ¿O 128? A ver, ¿por qué 126? Sí, o sea, a ver, si yo tengo 125, entonces estoy sano. O sea, con 1 y 127, ¿ya estoy enfermo y jodido? Sí, o sea, ya me voy a morir y voy a terminar con un catéter en la panza, doctor.
sea, nada más porque ya tengo 126, ¿sí? Y él no, porque él tiene 125. Precisamente el área bajo la curva, doctores, son los análisis que se hacen modificando los puntos de corte. Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí digo, mira, aquí voy a poner 120, aquí voy a poner 121, 22, 23, 24, 25, 26, aquí 140, aquí 150, ¿no? Y con diferentes puntos de corte, pues evidentemente se va modificando mi sensibilidad y especificidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que habíamos comentado con los fantasmitas que están acá bailando. Es el baile del fantasma. Listo. Tengo sanos y tengo enfermos, ¿no? Si yo modifico mi punto de corte, ¿qué va a pasar? ¿Se fijan? O sea, si por ejemplo yo aquí tengo a 147, pero luego lo modifico a 140, ¿sí? Se puede modificar. O si lo modifico, por ejemplo, igual de 126 a 140, pues se va a modificar. ¿Se fijan cómo se va modificando los falsos positivos y los falsos negativos? Dependiendo cómo modifico el punto de corte. Ese es todo el brete de las curvas ROC, doctores. Miren, se calcula, hagan de cuenta que se pone en este plano y para cada valor, ¿sí? Con 126, yo ya tengo, o sea, yo ya tengo mis 100 enfermos, yo ya sé de esos 100 enfermos, esos 100 están enfermos y tengo 100 sanos, y yo ya sé, o sea, yo ya tengo mi población de 200, poniendo, ¿no? Y yo ya sé cuáles están enfermos y cuáles están sanos. Eso yo ya lo conozco. Lo que voy a hacer ahora es, voy a modificar el punto de corte de mi prueba diagnóstica y con cada punto de corte, por eso es un puntito aquí, voy teniendo cuánta sensibilidad y cuánta especificidad van teniendo. Y eso lo voy anotando. Vean, lo voy anotando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar, ¿cómo sé cuál es el mejor punto de corte? O sea, ¿por qué 126 y no 125.9? ¿No? Porque precisamente al estar moviendo sensibilidades y especificidades, lo que voy a buscar es un punto de corte que me abarque más área bajo la curva. ¿Sí? Es eso. Entonces, por ejemplo, de aquí, ¿cuál creen que pueda? Voy a poner puntos. A, B, C, D, E, F, G. Este C. Estas B. De esas letras que les puse ahí, ¿cuál creen que sea el mejor punto de corte de todas las pruebas? De las tres que se están comparando, de todos los puntos de corte de las tres pruebas. Perfecto. Ojo, precisamente porque luego es complicado. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Que esté acá o acá o acá? Lo que vamos a hacer es compara. Si tomo el punto A, toda esta parte queda bajo la curva. Pero si tomo el punto C, toda esta parte queda bajo la curva. Por eso se llaman curva ROC o área bajo la curva. El punto de corte que más área bajo la curva tenga, ese es el mejor, el punto de corte, el que va a tener mayor sensibilidad o especificidad. Imagínense que yo pongo acá al Z, ¿sí? Vean, por ejemplo, toda el área bajo la curva que tiene el Z. ¿Se fijan? En eso se basa. Por eso está como los radares. ¿Sí? O sea, el que tenga, el que abarque más área, ese va a ser el mejor punto de corte de acuerdo a su sensibilidad y especificidad. ¿Queda claro? Entonces, por eso de repente vemos estas curvas, ¿no? Mira, esta tiene más. ¿Qué será mejor? ¿Cualquiera de estos tres o uno que está acá abajo? ¿Sí? No, pues cualquiera de estos tres. Lo que se basa es el punto de corte que más área. Por eso se quedó en 126, porque es el punto de corte que más área abarca. ¿Sí? Es el mejor balance que existe entre sensibilidad y especificidad. Es el mejor punto de corte. Voy a tener la mejor sensibilidad sin sacrificar especificidad. ¿Sí? Todos los demás puntos de corte sacrificaron algo, ¿no? Entonces, esto es importante. Y así es como se saca, ¿no? Y todos los puntos de corte que conocen en medicina siguen este principio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos que precisamente tienen la mejor combinación? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vean, este sería el perfecto que, bueno, no existe en medicina, pues no. De esos, ¿cuál creen que sea mejor?
De todos los puntos que están ahí. Pues el C. Y no porque esté más para acá, sino porque está más al lado de la sensibilidad y más hacia arriba. ¿Sale? Por eso. Porque si unimos esto, vean toda el área que queda, a diferencia de cuando unimos eso. ¿Se fijan cómo? Sí, entonces ahí está. Eso tiene que ver con diagnósticos. Por eso, precisamente, esta combinación. La mejor prueba va a ser esta, la peor prueba es la que está acá abajo. Vean esto. El mejor punto de corte es aquel que está teniendo mejor área bajo la curva. Porque luego, si tenemos esta, vean cómo se van juntando. ¿Sí? Vean cómo aquí tenemos, sí, se seguirán sobreponiendo, ¿no? Algunos valores. Este valor que se sobrepone es este de aquí. Estos valores que me logra dividir es toda esta área bajo la curva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con valores que están más abajo? Vean cómo se van sobreponiendo más. ¿Qué pasa con valores que están abajo? Vean esto. ¿Sí? Imagínense que yo el punto de corte de diabetes lo ponga en 80. ¿Creen que con 80 me pueda realmente diferenciar quiénes tienen diabetes y quiénes no, en quienes no están embarazadas? Pues no, ¿sí? Entonces, precisamente conforme tengo un punto de corte, una prueba diagnóstica que más se acerque a esto, me está logrando separar sensibilidades y especificidades. Está padre, ¿no? Está chido. Esta parte de los estudios diagnósticos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, vean, ahí tengo todos los pacientes. ¿Cuál de las siguientes pruebas tendrá, ahora sí vean, mejor rendimiento diagnóstico? Exacto, Pedro. A eso le llamamos rendimiento diagnóstico. O sea, ya no hablamos cuál es el que tiene mejor sensibilidad o el que tiene más especificidad. No, el área bajo la curva junta las dos, lo mejor de ambos mundos. Es lo que me interesa y a eso le llamo desempeño diagnóstico. ¿Sí? Porque luego, oye, ¿cuál es el desempeño diagnóstico? ¿La que tiene más sensibilidad o la que tiene más especificidad? Ah, no, la que tiene una mejor sensibilidad sin sacrificar lo otro. ¿Sí? O sea, es lo que junta los dos. De estas, ¿cuál creen que tenga mejor desempeño diagnóstico? Y ese es de la vida real. Por eso la troponina ahí tiene mejor desempeño diagnóstico. Oye, ¿es más sensible o más específica? Tiene mejor desempeño diagnóstico, ¿no? O sea, tendrá... Porque si por ejemplo, comparamos troponina T contra troponina I y solamente queremos comparar sensibilidad, pues habrá un valor de troponina T que va a ser más sensible que cualquier otro valor de troponina I. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso necesitamos nada más cuál es el mejor desempeño diagnóstico. Implica estoy teniendo lo mejor de los dos. Con este diagrama, si supongan que tienen todo esto para pedirle a sus pacientes infartados, ¿qué le pedirían? Incluso los que no son médicos, ¿no? Que probablemente, doctor, pues sí, pero a ver, los que no son médicos, alguien que no sea médico, si ves esto, ¿qué estudio le pedirías? Pues el que tiene más área bajo la curva. ¿Qué área bajo la curva tiene? Vean, 96. ¿De cuánto? De 100. ¿Sí? ¿Qué área bajo la curva tiene la troponina T? 85. ¿De cuánto? De 100. ¿Cuál sería el peor estudio para diagnóstico de infarto? Con los determinados puntos de corte. Como la vida real, ¿no? Pues ya ven, pues de hecho es de la vida real este artículo. Precisamente así es como se van tomando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen los estudios diagnósticos. ¿Sí? Está interesante. Área bajo la curva. Sí, Pedro, de hecho, el punto es que el estudio original te puede decir, encontramos un biomarcador que se correlaciona o se asocia con infarto, ¿no? Estos ya son los estudios posteriores, ¿no? Los secundarios, que dice, ok, vean cómo, ¿qué sería? Vean, sería, estoy analizando varios estudios originales, ¿no? O sea, estoy analizando, por ejemplo, el estudio que dijo que la troponina I tenía un desempeño diagnóstico, el T, bla, bla, estoy analizando todos, voy a poner a todos, busco un área bajo la curva, ¿sí? Porque lo que necesito es encontrar el mejor. Entonces, lo que buscaríamos, Pedro, para estudios diagnósticos, sobre todo los que tienen punto de corte, es buscar un artículo que tenga área bajo la curva.
¿sí? Porque no solamente me habla, ¿no?, de que puede diagnosticar o descartar, me habla aparte de cuál es la mejor combinación, ¿sí? Y puede compararlo contra otros y evidentemente va a ser eso. ¿Sí me explico? ¿Qué dicen las guías internacionales? Pídele troponina. ¿Por qué? Pues ve. Sí, entonces las guías nos facilitan de una u otra manera cuando están bien hechas, ¿no? Sí, pero es la razón por la cual precisamente se recomienda la troponina, ¿no? Y si tienes troponina ahí, pues mejor. Y si juntamos, por ejemplo, troponina ahí con creatinina, con CPKMB, el área bajo la curva es la más alta, ¿no? Casi se va hasta acá. Quedan en punto 98. Por eso los protocolos dicen pide los dos, ¿sí? Porque también se pueden hacer combinaciones ya en la vida real, ¿vale? Vean esto. ¿Cómo voy entonces a entender las áreas bajo la curva? Estos valores de punto 91 a 1 es excelente, ¿sí? Por ejemplo, no hay troponina ahí, pero ¿cuál tienes? Pues troponina T. Pues ni modo, ¿no? Pero no es excelente. ¿Cuál es el excelente? Pues la I, ¿no? Yo ya, troponina sensibles y así, vean. Bueno, regular, pobre y malo. Esos son los puntos de corte y los valores. Y al combinarlos aumenta la probabilidad post-prueba. Así es, Pedro. Efectivamente. A ver, pregunta de 5 opciones. Ahorita les va. No sale la pregunta, perdón. Ahí está, perfecto. Con base a lo que vimos, punto 7. Punto 7, ¿qué es? Excelente. No, punto 7, ¿qué era? Miren. Pobre. Perdón, punto 76. Perdón. Me equivoqué yo. Vi otro número, perdón. Punto 76, perfecto, regular, ¿no? Es regular. Entonces, alguien que está así. Entonces, evidentemente, si me ponen varios estudios diagnósticos, siempre voy a buscar el que tenga el área bajo la curva que más se acerque a 1 o más se acerque a 100, ¿no? Entonces, la siguiente vez que estén buscando estudios diagnósticos, métodos diagnósticos, pues busquen precisamente, ¿no?, aquellos que tengan áreas bajo la curva. ¿Queda claro? Sí. Incluso vean, ¿no?, en algo que es tan dinámico como los infartos, vean la troponina I, admisión 92, cambio de las 3 horas 89, ¿no? Y ahí están, área bajo la curva con intervalo de confianza del 95%, ya hemos explicado por qué era el 95%, ¿no? Marcadores individuales, pero vean cómo, por ejemplo, si esta es la convencional y vean cuando se combina con la ultrasensible o de alta sensibilidad, troponina I de alta sensibilidad, vean. Ahora ya entendemos por qué es mejor la de alta sensibilidad, ¿no? Vean, tiene un área bajo la curva del 98. Entonces, si tienen los recursos, ¿cuál le pedirán al paciente? ¿Una troponina I o una troponina I ultrasensible? Por eso. Incluso vean, la ultrasensible, ¿no? 96, 99. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se tratan los estudios diagnósticos. Los estudios diagnósticos, doctores, entonces, a partir de hoy, ya no voy a buscar solamente aquellos que tengan sensibilidad o especificidad. Tengo que acostumbrarme a estar buscando precisamente aquellos que tengan curva ROC. ¿Y cómo lo hago? Pues nomás ponle ahí. PubMed y voy a buscar, no sé, diagnóstico o lo que se les ocurra y pónganle ROC curve. Porque ya habíamos comentado, ¿no? La sesión pasada de buscar. El I, ¿qué era? ¿Qué me decía? Ya casi terminamos, perdón. Pues que se agrega, ¿no? Buscar artículos que tengan ambos. Entonces, diagnóstico de infarto, ¿sí? O sea, pónganle diagnosis, la enfermedad que quieran, and ROC curve. Y pues ya les va a filtrar y les va a buscar estos, ¿no? Se van a divertir esta semana.
¿sí? Entonces, de repente, cuando digan, el diagnóstico, este tiene mejor sensibilidad, especificidad, a ver, espérate, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el mejor punto de corte? ¿O cuál es el mejor escenario? ¿O cuál es el que me combina los dos? Sobre todo en aquellos diagnósticos que evidentemente tienen puntos de corte. ¿Queda claro? ¿Dudas? Muy bien, son 11:30. ¿Me regalan 10 minutos más? Vamos para terminar algo rápido. Perfecto, muy bien. Perfecto, entonces, nada más voy a hacer la introducción, ¿no? Con lo que van a seguir trabajando la siguiente semana. Pero se fijan cómo estos son de la prueba, ¿no? Yo ya sé cuáles están enfermos, cuáles están sanos y estoy poniendo a prueba, ¿sí? La prueba, el desempeño que tiene para poder diagnosticar, háganlo ya a partir de hoy, a partir de eso. Está bien, ya hablamos de la prueba, pero de los pacientes, porque al final de cuentas al paciente le interesa. Doctor, a mí no me importa que diga su prueba, ¿no? O sea, yo estoy enfermo o estoy sano. Sí, o sea, no me importa aquellos que todo lo que les diga, ok, está bien. Tenemos entonces algo que se llama valor predictivo positivo. Probabilidad en el paciente de tener la enfermedad posterior a tener una prueba positiva. ¿Cómo? O sea, si la prueba me sale positiva, no significa que ese paciente esté enfermo. Ah, no, ya vimos que no. Ya vimos que efectivamente, o sea, a pesar de que tengamos área bajo la curva, vean este 98, ¿qué significa entonces? Que va a haber un 2% en donde el resultado va a estar mal. ¿Sí? ¿Cómo mal? O sea, ¿va a estar sano o va a estar enfermo? No, va a estar mal. O sea, o van a ser falsos negativos o van a ser falsos positivos, ¿no? O sea, está mal. Nada más. O sea, va a haber 2% que están solapados y no vamos a ver si sí o no. ¿Sí me explico? Sí, o sea, logra casi a todos, pero de cualquier manera hay un porcentaje que no. Y ese porcentaje evidentemente es, doctor, ¿por qué me dice que estoy infartado? Si yo me siento bien, tengo 20 años, corro todo el tiempo, no fumo, como bien, ¿sí? Ah, bueno, pues sí, cierto. Ah, ahí entran precisamente las probabilidades, preprueba, posprueba. Entonces, algo que se llama valor predictivo positivo es la probabilidad en el paciente de tener la enfermedad posterior a una prueba positiva. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos, ¿todos conocen a Maribel Guardia? ¿Sí? Los que son de otros países. Maribel Guardia, ¿sí? Y tenemos a Paquita, la del barrio. ¿Sí conocen a Paquita, la del barrio, no? Los que no la conozcan, nomás pónganla en Google rata de 2 patas, ¿no? Y ya les va a salir la foto. Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio, no una. Los dos casi de la misma edad, ¿eh? Yo creo que las dos tienen la misma edad, ¿no? 5 años de diferencia, tal vez, ¿no? Pero vean, las dos son género femenino, ¿no? Son mujeres. Básicamente pudieran tener la misma edad, ¿no? Vamos a considerar para este ejemplo que tienen la misma edad, ¿no? 65 años, las dos. Paquita, la del barrio, pues fuma, se desvela, andan palenques, ¿no? Sí, entonces tiene una vida así como muy divertida, ¿no? Obesidad, imagínense que tal vez, ¿no? También tenga dislipidemia. Y empieza con le dice, doctor, ¿cómo me decían los pacientes? Siento que me ofende el pecho. ¿No? ¿Nunca les han dicho eso? Doctor, siento que ¿no? A mí sí, en el servicio social, ¿no? Siempre le decía, ¿y qué te dice? Dile que no chinguen. Ok, entonces dije, doctor, siento que me ofende el pecho, ¿no? Y Maribel Guardia también. Esa no la sabía, Teresa. Y Maribel Guardia también llega con ustedes. Maribel Guardia que hace, no sé, 10 horas de ejercicio todos los días, ¿no? Que come bien, no se desvela, ¿no? Lleva una vida más sana. Y también llega y le dice, pues a mí también me ofende el pecho, doctor. Y le pedimos troponinas a las dos y salen positivas. ¿Cuál creen que tenga más probabilidad de estar infartadas? ¿Paquita? Eso es la vida real, doctores. O sea, el hecho de que una prueba salga positiva, ¿sí? No implica que realmente puede tener la enfermedad. En la mayoría de las pruebas diagnósticas, ¿no? Voy a dejar el estándar de oro ahorita de lado, ¿sale? Entonces, eso es el valor predictivo positivo. Va a haber cosas, va a haber factores asociados a los pacientes, ¿sí? Es el kilometraje. Sí, o sea, va a haber factores asociados a los pacientes que aunque las dos tengan la misma prueba,
¿Qué haríamos en Paquita? ¿Sabes qué? Espérate, pues te voy a repetir la prueba, ¿no? Porque la probabilidad de que tú estés infartada siendo una paciente de bajo riesgo cardiovascular, pues evidentemente no consideraría que fuera un infarto, ¿no? En cambio, Paquita es, no, así ya vámonos directo a cateterismo, o sea, tú sí ya así sin tocar baranda, ¿sale? Sí. Es lo que sucede en la vida real, con pruebas de esfuerzo, y les puedo decir una gran cantidad de médicos que luego le tienes que hacerte el cateterismo. Es que la medicina es así, Laura. El prejuicio se llama probabilidad preprueba. Y el prejuicio en este caso, por ejemplo, son criterios de Framingham para riesgo cardiovascular o SCORP. Es el prejuicio, ¿sí? O sea, precisamente por eso pongo el ejemplo de Paquita, ¿no? A ver, tenemos una paciente, ¿no? 65 años, que, imagínate, tabaquismo, dislipidemia, probablemente fumadora, ¿no? ¿Sí? Y tenemos a la misma paciente de 65 años que tiene bajo riesgo cardiovascular porque pues, fuera de la edad no fuma, no tiene dislipidemia, hace ejercicio todo el tiempo. ¿Sí me explico? O sea, la realidad es que la medicina es prejuiciosa, pero los prejuicios son para todos. Sí, o sea, voy a calcular precisamente en este sentido. ¿Queda claro? Sí, o sea, a las dos les voy a sacar el puntaje de score o de Framingham o la escala que requieran, ¿no? Para evaluar riesgo cardiovascular, porque no es lo mismo tener paciente con riesgo cardiovascular bajo, ¿no? Y prueba positiva a tener un paciente con riesgo cardiovascular alto y prueba positiva, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer en este sentido, ¿no? Entonces, eso es el valor predictivo positivo, la probabilidad que tiene un paciente, ¿no? Entonces, fíjense. Así es. Bueno, LR efectivamente son de los datos, ¿no? Todavía no quiero entrar a eso, Pedro, ¿no? Las razones de verosimilitud. Pero vean, por ejemplo, tenemos los mismos, ¿no? ¿Y cómo voy a sacar el valor predictivo positivo? Los verdaderos positivos entre todos los positivos. ¿Cómo? Sí, mira, por ejemplo, aquí, ¿cuántos verdaderos positivos tuve? O sea, ¿cuántos de los que sí estaban infartados me detectó la prueba? 93. ¿Y cuántos en total dieron positivos? Contando los falsos. ¿Sí? 93 más 11, ¿cuánto? Todos los... Aquí es al contrario. Si se fijan, sensibilidad y especificidad la sacamos con los verdaderos enfermos, ¿no? Porque nomás estábamos buscando, o sea, aquí en sensibilidad, lo que me importa es si la prueba logra identificar los enfermos. En valor predictivo positivo, no. En valor predictivo positivo, lo que me interesa es la probabilidad de que dé positivo un paciente, ¿no? ¿Qué pasa si da positivo? Por eso me baso solo en los positivos, ¿sí? O sea, aquí voy a tener de todos los positivos, aquí, de todos los positivos que fueron 104, por eso es valor predictivo positivo. Miren, cuando escuchen la palabra positivo, es todos los positivos aquí, independientemente si están enfermos o no, ¿sale? O sea, todos los positivos lo voy a poner de numerador y arriba pongo los verdaderos positivos, 93, 104. ¿Sí? Perfecto, excelente. Entonces, en este sentido, acuérdense, nada más lo multiplicamos por 100, ¿no? Me da 89%. Ese es el valor predictivo positivo. ¿Qué implica? Que un paciente que tenga una prueba positiva tiene el 89% de que realmente tenga la enfermedad. ¿Y cuánto tenía de sensibilidad? ¿Se acuerdan? Si ustedes fueran la empresa que hace las pruebas, ¿cuál publican? Ahora entienden por qué. ¿Sí? Las estadísticas pueden mostrar lo que quieran, excepto lo más importante. Por eso necesitamos analizar los artículos. Porque es muy diferente decir, mira, es 93% de sensibilidad. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, el punto es que tienes falsos positivos, y son muchos, ¿no? Entonces eso te va a bajar el valor predictivo positivo, ¿sí? O sea, si tienes una prueba que te diagnosticó 9, pero te detectó positivo a todos,
pues entonces tu valor predictivo positivo a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Sí, o sea, la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, aunque dé positivo, es baja. Entonces eso también me interesa. ¿Y ahora sí me explico? ¿Sí? Por eso muchos artículos, por eso de repente algunos trípticos, sobre todo de las pruebas iniciales, pues nada más nos dan sensibilidades y especificidades. Ya cuando nos metemos a ver valores predictivos positivos y negativos, pues evidentemente puedo tener una sensibilidad del 93%, pero imagínense si aquí de los pacientes que vimos, ¿no? Que eran 9 sanos, perdón, eran 6 enfermos, pero me diagnosticó a 15. ¿Cómo creen que ese es su valor predictivo positivo? A ver, si eran 6 enfermos, pero... Mira, en general, consideras que arriba del 90 puede ser algo aceptable a expensas de que no tengas otras opciones, ¿no? Sí, o sea, arriba de 90 puede ser bueno, ¿sí? O sea, ahí básicamente dices, va. ¿Sale? Ve, por ejemplo, Daniel dice, o sea, si son 6 y a todos 40% de valor, de valor predictivo positivo, pero me lo vendieron como que tenía sensibilidad del 100%. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Por eso no se crean de todo lo que les dicen las conclusiones, ¿sale? Ahora, en este mismo ejemplo, ¿cuál sería el valor predictivo negativo? ¿Cómo se les ocurre? Ahora estoy escuchando la palabra negativo. En este mismo ejemplo, ¿cuál sería el valor predictivo negativo de las troponinas? Todos los negativos, que serían 96 entre los verdaderos negativos, que son 89. Entonces, está sencillo, ¿no? Entonces, ven cómo una palabra ya me puede decir hasta cómo sacarla y no necesariamente me tengo que aprender las fórmulas, ¿no? O sea, simplemente, bueno, pues si voy a sacar el negativo, ¿qué es la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad? Cuando la prueba es negativa, pues ya nada más saco esto. 89, que son los verdaderos negativos, o sea, los que sí sé que están mal, que están sanos, perdón, entre todos los que salieron negativos y me da 92. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, va a haber algunos ejercicios ya esta semana. La semana pasada hubo un problema ahí con el horario del servidor, perdón. Estaba en otro continente. Entonces, en domingo se van a activar, ¿no? Van a hacer ejercicios básicamente de este tipo. Muy bien, si ya no hay dudas, doctores, pues ya terminamos por el día de hoy, ¿no? Perdón por atrasarme, ¿no? Y la siguiente semana van a estar trabajando con el doctor Ramiro, regresa el doctor Ramiro con ustedes. Por ejemplo, en la residencia y piden que su muestra sea lo suficientemente grande para ser válida, ¿cómo sería que nos decía que la meta? No, Donovan. Hay fórmulas, de hecho hay calculadoras, ahorita es una excelente época, ¿no? Para hacer eso, porque ya hay fórmulas en internet. Ojo, nada más hay que considerar dos cosas. Llegó el doctor Ramiro, saludarlos. Están emocionados porque ya está centralizado. Aquí está. Ya hay fórmulas precisamente para el tipo de estudio que van a hacer. Hay dos fórmulas, una de poblaciones finitas y otra de poblaciones no finitas. Generalmente, como los hacen en sus hospitales locales, ustedes busquen así cálculo de la muestra para poblaciones finitas. Lo que tienen que hacer es, no sé, voy a identificar cuántos desarrollan delirium, ¿sí? ¿Qué pacientes desarrollan delirium y estaban en sepsis, no? Sí, ok. Lo que tienes que ir es a las estadísticas, ver precisamente cuántos pacientes en sepsis, por ejemplo, ¿no? En un mes, en un año, han diagnosticado, no sé cuántos hay. Bueno, pues en el siguiente mes, checa cuántos pueden ser diagnosticados ahí en tu hospital o en el piso en donde vas a hacer el estudio, ¿no? Y eso va a ser tu universo, ¿no? Porque en general no son todos los pacientes que ingresaron al hospital, ¿no? O sea, por eso tenemos que definir, así como vimos la pregunta Pico, ¿no? Tenemos que definir muy bien. Si tu objetivo, por ejemplo, es ver cuántos pacientes con sepsis desarrollaron delirium, entonces a ti, ¿qué te interesa saber? Pues cuántos pacientes con sepsis tienes, ¿no? Nada más. O sea, y si no tienes sepsis, pues no entra.
O sea, tu universo será todos los pacientes que tienen sepsis que están en ese hospital o en ese piso como tal. Si, por ejemplo, dices, no, yo quiero ser más específico, doctor, yo nada más urosepsis. Bueno, pues nada más será eso. O yo quiero solamente los que tienen neumonía, ¿sí? Y desarrollaron delirio. Esa es tu población, nada más busca en internet, si cálculo de la muestra para poblaciones finitas, si por ejemplo te dicen que en un mes estás atendiendo 100 pacientes, 20 pacientes, 30, o en un año en ese piso, en ese hospital son 100, ese será tu universo y con eso ya nada más pones allá, tengo 100 pacientes. Ok, ¿cuál es la prevalencia de delirium en sepsis? Ahí sí te vas a tener que ir a la búsqueda, por eso iniciamos con eso en la primera clase, ¿no? Y vas a poner, a ver, ¿cuál es la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de delirium en pacientes con sepsis? Y ya bajas, por ejemplo, si no hay en México, que lo más seguro es que no hay, ¿no? No se crean. No, si no, ahí te va a decir, mira, la frecuencia, y eso es lo que vas a poner en tu marco teórico, ¿no? O sea, en tu marco teórico vas a poner, bueno, se ha reportado en la literatura, ¿no? Que la frecuencia de delirium en pacientes con sepsis es del 10%. Y ya, ese 10% que es tu frecuencia la pones. Y ahí le vas quitando. La realidad es que no es tan complicado, ¿no? Sí, todo esto sirve para eso, ¿sale? Si no, ahí luego nos escriben, ¿no? Ahí les ayudamos. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Doctores, muchas gracias. Espero que la siguiente semana también se conecten porque bajamos radicalmente nuestro. Pero bueno, va a estar de cualquier manera la grabación, ¿no? Ahí en la plataforma. Sí, placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Que estén muy bien.